¿Ustedes se acuerdan qué sucedió en el año 1969? ¿Qué pasó? Llegó el hombre a la luna. ¿Ah? Llegó el hombre a la luna. Llegó el hombre a la luna, el águila de hierro, aquello que había visto el profeta Habacuc, el profeta, ¿cómo se llama este profeta, hermanos? Oseas, y otros profetas que también hablaron del águila de hierro. Llegó a la luna, aterrizó en la luna, estableció la base, hermanos, de la tranquilidad. Cuando aterrizó, era un hombre irónico para tan peligrosa misión. Su nombre era Neil Emerson Roth, algo así se dice. Aterrizó, hermanos, la nave en la luna con tan solo 11 segundos de combustible. Pensemos cómo sería ese momento de este hombre, qué confianza en lo que él sabía, a la luna, a un lugar desconocido y con 11 segundos de gasolina. La NASA parecía estar, dice, comunicando un principio bíblico. Usted puede entender, tener paz en medio de la confusión. Lo mismo puede decirse de la tierra. Los oceanógrafos dicen que el mar se mantiene tranquilo, manso, 25 pies abajo. No importa cuán feroz ruja la tormenta en la superficie del océano. Las aguas son tranquilas en el fondo del mar. El cristiano, o los cristianos, encontramos paz en el mismo lugar. No importa dónde estemos. Cuando nuestra fe es una fe, hermanos, firme, vamos a ser como ese primer astronauta que hizo aterrizar la nave en la luna con 11 segundos de gasolina. Van a venir las tormentas que parezcan, hermanos, incontrolables, pero acuérdense que solo son nada más por la superficie del agua. Podrá temblar la tierra, podrá desaparecerse la tierra, pero todo es nada más sobre la tierra. Lo profundo de estas cosas metafóricas que nos presenta esta historia, quizás la NASA, sin saber, a nosotros los cristianos nos estaba dando un mensaje de esperanza. La fe superficial, hermano, esa fe superficial. Yo creo que aquí no hay persona que tengamos una fe superficial. La fe de nosotros es firme, amén. Amén. Pero la fe superficial, hermano, deja ansioso y temeroso a la persona. Cuando las tormentas surgen, dudamos, vacilamos y se despierta una gran duda en nosotros. ¿Irá a hacerme el favor Dios o no? ¿Cómo hago? Y empezamos a llevarnos, vamos a hablar un poquito de la psique de nosotros. Empezamos a desahogarnos, a ponernos inquietos y empezamos a buscar una forma de salida. Y en la angustia, en el desosiego, hermano, nos olvidamos que el que está en control de todo es Dios.
Surge pues entonces después, en medio de esas aflicciones y dudas, una fe profunda y estable que provee tranquilidad en medio de las intensas amenazas, en medio de las terribles situaciones que nos llegan en el contexto espiritual. Como tierra somos amenazados también. Esas tormentas que a veces surgen de la nada, esas tormentas que cuando usted más tranquilo está en su vida, cuando más a gusto se siente usted sirviendo al Señor, viniendo a su casa, siendo parte de los proyectos de Dios, y de repente viene la tormenta y lo estorba para darle a Dios lo que usted ha deseado darle a Dios. Entonces, hermanos, esta historia de esta mujer, muy conocida de todos, antes de su enfermedad, era una persona contada dentro del sistema que los sacerdotes de aquel tiempo, en la parte religiosa, hacían. Estaba sana. Lamentablemente, hermano, la enfermedad de esta mujer, pues no empezó como enfermedad, era algo normal que a toda mujer le da, hermanos. Pero esta historia, hermanos, fue escrita y fue puesta aquí en la Biblia para medir, hermanos, en la escasez de nuestra vida y de nuestra fe, que hay un momento donde la fe sube a niveles altísimos. Sube. Y cuando la fe sube, suceden cosas maravillosas. La verdadera fe comienza, hermano, cuando no hay respuestas. Cuando estamos nosotros frente a la situación, frente a la angustia, frente al problema, frente a cualquier circunstancia de la vida y no vemos nada, es cuando va surgiendo la verdadera fe. Pero es preciso tener paciencia. O sea que para que esto surja, hermano, hay que batallarle. Hay que sufrir. Aquella mujer sufrió desprecios, sufrió aislamiento, la sociedad la alejó, toda sucia, fue corrida de su casa porque era una persona impura, no era apta para estar en medio de la sociedad. Pero en un determinado momento, este sufrimiento de su vida, 12 años, hizo que en un segundo de su vida las cosas cambiaran. La fe es la piedra angular de nuestra relación con Dios. Hablar de la fe, hermanos, a veces es muy sencillo, muy corriente, ya que la Biblia nos presenta varios tipos de lo que es la fe en la vida de un cristiano, la fe en los hombres del ayer y la fe de hoy de la iglesia. Esta historia, que Cristo es el protagonista de esta historia. El libreto lo trae la mujer. Es un libreto, hermanos, un papel doloroso, un papel de angustia, un papel de desprecio. La historia de la mujer sufriente. Esta historia es de una mujer, hermanos, de fe. Sí, ella era una mujer de fe porque cuando estaba sana, ella iba a la casa, iba a la sinagoga, iba a participar juntamente con los demás, era devota de Dios, era religiosa.
pero su fe no estaba en el nivel que tenía que tener. O probablemente su fe era alta y tenía que venir la prueba. Tenía que venir, hermano, el refinamiento de esa fe, porque es preciso que nuestra fe sea probada como el oro. Algo está pasando en la mente de nuestro Dios con respecto a esta sierva. Ella, hermanos, había oído hablar de un Jesús. Acuérdense que para la gente de la época de esta historia, Jesús era simplemente conocido como el hombre de Galilea, el maestro de Galilea. Jesús, el hijo de María y José, era un nombre insignificante, ya que Jesús era un nombre común en la época de allá de estos tiempos. Un tal Jesús, alguien que se ha levantado y no concordaba, hermanos, con la religión judía, lo que Jesús venía predicando. No cabe duda que al principio ella también, hermanos, pudo haber rechazado algo, pero había oído hablar de un Jesús. Como dice a Tito, hermanos, nuestro Salvador y Dios. En su dolor, y no solamente las mujeres, hermano. El papel aquí es de una mujer, pero para Dios no hay hombre ni mujer. Aquí le tocó a una mujer, pero vamos a ver también un hombre afligido aquí también. El dolor en su vergüenza. Quizás la habían conocido. ¿Cómo era la muchacha? Porque era muchacha. Y después la miraban por la calle. Sabe que tenía hasta una hija. Y la suegra se la quita. Y la corre de la casa. Es triste eso, ¿no? ¿O no es triste? Esta grabación. En su frustración, hermanos, ella llegó a la profunda convicción. Esto es lo que la iglesia necesita. La fe nos va a motivar en cualquier momento de nuestra vida a una convicción. A esa convicción que va a mover montañas. Una convicción, hermano, 100% segura que aquel Jesús que venía entre la multitud, que venía apretado entre la gente, ella al nomás, en su mente, en su corazón, ella lo piensa. Pero a la misma vez, las lagunas humanas de nuestra mente, pero ¿cómo? ¿Cómo? La narración de este pasaje, hermano, comienza con un hombre llamado Jairo. Este hombre Jairo dice, y su hija. El problema de Jairo era que su hija se estaba muriendo, o ya estaba muerta. Pero Jairo tenía fe también, una fe quizás un poco diferente a la de esta mujer, porque él también pensó que Jesús que venía caminando podía darle la vida a la mujer. Estos hermanos literal, dos personajes literales. Cuando Jesús nos encontró a nosotros también estábamos apestosos. Estábamos abandonados de la sociedad de los santos. Aún hasta de nuestra familia, hermanos. Pero un día tocamos el manto de Jesús. ¿Se acuerdan de cuándo fue? ¿O no? ¿Eh? Ese evento de Jairo y su hija, hermanos, se interrumpido por la mujer.
El hombre llega y luego, hermanos, Señor Jesucristo está viendo a la mujer, es interrumpido por la mujer que padecía de hemorragias. En ese momento Jesús, hermanos, se queda, es más importante que... ¿Cuál era la fe que movió a Jesús? ¿La de Jairo o la de la mujer? Ambas cosas eran importantes. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Oigan, era jefe de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús, dice, se echó a sus pies. Oigan bien, aleluya, y le rogó, dice, mucho, diciéndole: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. No era una petición sencilla, hermanos, porque ahí estaba algo grande en el corazón de Jairo y una seguridad que él sabía que si Jesús iba a tocarla, la niña iba a resucitar. Pero fue interrumpido ese evento. Ya en los versos subsiguientes, más adelante, ya Jesús vuelve con el asunto de la niña. Pero ahorita no. Hay algo bien importante, hermano, que detiene a Jesús. Una de sus hijas, 12 años sufriendo. Una situación vergonzosa que ni en su casa la dejaban entrar. Jesús en el verso 24 dice: Jesús fue, pues dice, con él, y mucha gente lo acompañaba, apretujándose, dice, a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12, que bastante, ¿verdad? Miren, hermanos, ustedes que son mujeres, o a veces cuando un hombre se corta y no lo atienden luego, hay hemorragia sanguínea, hermano, si no lo atienden luego, ¿qué pasa? Se muere. ¿Cómo estaría la constitución de esta mujer, hermano, con 12 años, constante, día y noche, con esa cuestión fluyendo? ¿Cómo estaría esta pobre mujer? Probablemente una gran anemia, débil, sin fuerza, toda pálida. Jesús la mira. Espérate, Jairo, ya voy a ir contigo. Hay algo que me está llamando la atención aquí ahorita. Hacía 12 años que estaba enferma, dice, con hemorragia de sangre. Probablemente, hermanos, la hemorragia, no sabemos en realidad, la historia no nos habla en realidad de qué tipo de hemorragia era, pero por lo que llegamos a entender era uterina. Era una hemorragia uterina la que esa mujer padecía. Y esa enfermedad, que era costumbre de la mujer, la hacía impura por la ley. Levítico dice así, 15:25. En caso de una mujer, dice, que tenga flujo de sangre fuera de su periodo normal de menstruación y que el flujo le dure muchos días, o en caso de que su menstruación le dure más de lo normal, será considerada impura mientras le dure el flujo, como que si estuviera en su periodo de menstruación. Ustedes quizás han leído estas partes, hermano, donde la persona que era una mujer, hermano, no podía ni acercarse
a la orilla del templo, mucho menos entrar. No podía sentarse en una silla, y si alguien se sentaba en esa silla, él también o ella quedaba inmunda hasta la tarde. Era un alineamiento terrible. Aquellas mujeres devotas que creían en Dios, pero tenía que venirles esa orden de Dios en su cuerpo, hermanos. Como el día de hoy. Yo pienso que se han de haber puesto tristes. Se ponían tristes porque por todo ese tiempo no podían. Y si hasta 7 días después que esto había pasado, ya podía la mujer tocar cosas o poder ir al templo. En medio, hermanos, de toda angustia llegó a la convicción de que si tan solo pudiese alcanzar y tocar el borde del manto de Jesús, ella sería sana. Aleluya. Ella quedaría sana. Esa es la convicción que le llegó a ella adentro de su ser, adentro de su vida. La convicción no sale, hermano, de los ojos, ni del oído, ni de la boca. Es una convicción que brota de lo que creemos. Es una convicción que se alea con la fe, y ambas hacen que sucedan cosas maravillosas en la vida nuestra. Ambas. Su convicción, hermano, le decía. Cuando alguien dice, es que la conciencia me dice algo, ¿no? Pero esto no es conciencia, esta es una convicción que nos está diciendo, cambia tu manera de ser, Jesús te ama, ten fe, Dios te va a ayudar, no puedes cambiar, Dios te puede cambiar, esa enfermedad espiritual que tienes, Dios te la puede quitar. Entra en una convicción y vas a ver lo que va a pasar. El Señor te va a cambiar, el Señor te va a sanar. Una convicción, hermanos, le decía, tócalo, ahí viene, y será sano. Como cuando usted tiene en mente un proyecto y lo quiere hacer, quiere entrarle, pero al mismo tiempo, ¿qué? Se desanima. Ya pasó un día, pasó 2 días, y aquello no lo hizo. Y usted siguió igual con la idea de que quiere hacer aquello. Esto le pasaba a aquella mujer. Ahí viene, acércate. Ha de haber pasado en su mente, hermano, es judío, es un rabino, y si lo toco me van a matar, me va a caer todo el peso de la ley a mí. Pero ¿cómo lo toco? Tanta gente que viene con él, ¿cómo hago? Esto, hermanos, borró de su mente, fíjense hasta dónde llega la convicción y la fe, borró de su mente todo lo que la ley prohibía, hermanos, a la mujer. Ella sacó de su mente todo eso, todos aquellos conceptos que la ley prohibía. Veamos otro punto de la ley, Levíticos 15, versos 26 al 30. Miren todo lo que esta mujer saca de su mente y se activa para arrastrarse, hermano. La historia dice que la mujer no caminaba, sino que se arrastró, y arrastrada pudo pasar bajo de los pies de los discípulos y de la gente, y nada más fue un roce. No es que lo tocara, un roce nada más. Cualquiera pues lugar en que ella duerma, y cualquier objeto en que mientras le dure el flujo, será considerado impuro. Así que si él se sentaba dormía en una cama, se sentaba en esa silla, como religioso, yo ya no podía sentarme allí, porque me iba a convertir en ¿qué? Impuro. Y el mueble quedaba impuro. ¿Qué un paso de madera ahí con eso? Como si estuviera, dice ella, en su periodo de menstruación. 27. Cualquiera que toque estas cosas será considerado impuro. Deberá lavarse la ropa, lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer.
Si usted se había sentado en un lugar donde una pobre mujer en esa condición, inmediatamente tenía que lavarse, limpiarse, cambiarse y quedaba impuro hasta el anochecer de ese día. Quedaba inmóvil también, fuera hombre o fuera mujer. De manera que no sufría solo la mujer, sino que también el hombre. Y el mismo hombre la repudiaba. La mujer tenía que avisarle a su marido o él ya, porque miraban la luna, ya va a ser tiempo. Y la repudiaban a la pobre mujer. Y era marido y mujer y la repudiaban. Era triste, hermanos. Por eso es motivo de hoy las hermanas y gritaron aleluya a Dios, amén. Porque Cristo hizo posible todo. Verso 28. Cuando el flujo, dice, se detenga, podrá contar 7 días y después quedará purificada. 7 días después que el flujo se detenía, ya la mujer quedaba purificada. 29. Al 8º día, dice, tomará 2 tortolas o 2 pichones de paloma y se los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. No era nada más que ya se me calmó esto, ya me bañé y ahora ya me voy. No, hermanos, tenía que ir primero a comprar el tortolito, a comprar la paloma, y luego ir a darle evidencia al sacerdote que ya estaba sana y que ahora ya podía hacer lo que el sacerdote iba a hacer para purificarla, para que ella pudiera ir a la casa de Dios. Verso 30. El sacerdote ofrecía uno de ellos, dice, como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Así realizará el sacerdote ante el Señor la purificación de esta mujer por el flujo que tuvo. Pero ahora, hermanos, esto era todo el impedimento que esta muchacha tenía. Pero su convicción y su fe vienen y le borran todo eso de su mente, y en palabras humanas de nosotros, ¿qué me importa que la ley venga encima? Al fin y al cabo ya me voy a morir. Si me hacen algo, pues ¿qué pierden? Pero yo quiero ver que el Jesús que viene ahí me va a sanar. Me va a sanar. Ahora, hermanos, se enfrentaba con otro tropiezo. Ahí tirada la señora, imagínensela ahí tirada. Ahora se enfrentaba a otro tropiezo, hermanos. Y el tropiezo, hermanos, miren lo que dice Marcos 5:26. Había sufrido mucho, dice, a manos de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubieran servido de nada. Ahí me detengo. Ahora, el otro impedimento que se enfrentaba era que ya no había quien la volteara a ver, no había dinero, los médicos de aquel entonces ya no la podían entender porque no había dinero. Sola en el mundo, sin familia, aunque tenía, pero era inmunda. Al contrario, hermanos, ella iba de mal en peor. Su enfermedad crecía cada día. Decidida, pues, dice, con su convicción de fe, decidida que no le importara lo que le pasara, ella, ahí viene Jesús, es mi momento. Actúa. ¿Qué podía perder? Nada. Ya no tenía dinero, según el verso 26. Ya lo había gastado todo. Varios médicos, dice, la habían mirado, la habían tocado. Ya no había otra forma de poder decir, aquí está este medicamento, a ver si esto te cae bien. Ya no había. Todo lo que había hecho fue en vano, de nada le había servido.
En vez de mejorar, iba mal. Estaba sin dinero, sin opciones. Y es una realidad, hermano. Cuando una persona está sin dinero, ¿qué opciones tiene? La única opción es depender de la ayuda pública. Porque cuando uno ya no tiene dinero, la familia ya no lo quiere a uno. 2, 3 días lo tendrán allí. Ya después dice alguien que muerto los 3 días. Y allá lo empiezan a ver mal. Peor aquí, hermanos. Comida, renta, biles y todo eso. 2, 3 días, una semana, un mes tal vez. Y es que ya contó con suerte. Ya no había opción. Quizás nosotros no hemos estado en ese dilema. Los que hemos estado enfermos pudiéramos contar un poquito lo que es cuando a uno ya le faltan las facultades. El sano vive la vida, va, viene, no le duele nada, tiene todo. Pero cuando ya nos empieza a faltar algo físico de nosotros, hermano, yo siempre he pensado, por lo menos hago ruido aquí, digo yo con la guitarra, pero menos mal que el dedo de mi pie, pero si hubiera sido un dedo de mi mano, se usan los 4 dedos, hermano. Si ya me he sentido inútil, me he sentido mal, ahora ya con eso, ¿cómo me sentiría? Nomás esperar que el Señor me lleve mejor. Quizás no hemos pasado una situación, o quizás sí, pero hemos salido adelante porque nuestra convicción se unió con la fe. Amén, hermano. No había opción, solo era, hermanos, empeorar en su tristeza y en su dolor. Pero por fe ella tenía una nueva esperanza. Ya nos vemos perdidos, ya no hallamos razón, ya no hallamos para dónde jalar, y por último venimos, papayito, aquí estoy. Aquí estoy. Soy tuya, soy tuyo. Tú me diste la vida, pero mírame cómo estoy. Esa es despertar una nueva esperanza. Ella despierta esa nueva esperanza en su vida. Esa esperanza, hermanos, descansaba en Jesús. Aquel hombre que venía en medio de toda aquella multitud de gente. Jairo era un hombre famoso de la sinagoga, tenía muchos conocidos, muchos amigos, y mucha gente iban a ver que la hija de Jairo se había muerto. De repente, quédate ahí. Aquí hay algo más importante que hacer. Aquí hay algo bien interesante. Jesús escuchó, hermanos. Ella escuchó que Jesús pasaba por la área o por la zona, por lo que salió a buscarlo. Allá en su cueva, allá donde se iba a refugiar para que la sociedad no la viera, alguien llegó por allí, y voy a ponerle un poco de exageración, alguien llegó a botar basura y le dijo: ¿sabes qué, mujer? Por ahí viene un Jesús que ha levantado leprosos, ahí viene un Jesús que ha sanado esto, ha hecho un milagro grande, sal de allí, ven. Y lo fue a buscar. Salió a buscar. Verso 27 y 28. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa. Le tocó la capa de su vestimenta. Porque pensaba, dice el verso 28, ella en su mente pensaba y se conformaba tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré, dígalo, quedaré.
tan solo. Ella no quería ni tocarle ni la mano, ni tocarle el pie, sino tan solo yo le toque la capa, yo voy a quedar sano. Es un tipo de fe, hermano, que debe de movernos a nosotros, salir del estereotipo que tenemos, venir a la iglesia y a orar por problemas que tenemos. No, orémosle a Dios para que nos aumente la fe y podamos mirar problemas resueltos, podamos mirar necesidades llenas, cumplidas. Ese es el enfoque. La fe no es, hermano, para mal usar de ella. Esta mujer, hermano, como nunca pasó Cristo en su mente, pasó un año, no llegó Cristo a su mente, pasaron 2, 5, 6, 7, 10 años y no llegaba a su mente. Pero vino un día y alguien le dijo: es tu tiempo ahora, sal de ese basurero donde está, ve allá, encuéntrate con él, esfuérzate, tócalo. Obra de Dios. Porque el humano no hace nada si no es Dios en medio de nosotros. 12 años de desagrado que la aisló de la sociedad, con una gran debilidad personal. Ella sabía, hermano, que Jesús era su última oportunidad. Ya no había otra oportunidad de alivio. Se arriesga en medio de la multitud que la apedreara, aparte de su dolor, de su debilidad, de todo lo que ella sentía. Se arriesga porque la ley decía así: tenían que apedrearla y matarla con una piedra. Verso 29. Cuando esta mujer, hermano, se arriesga bajo los pies de los discípulos, de la multitud, llega, hermano, y alcanza todavía. Al momento, dice, al momento, el derrame de sangre se detuvo. Aleluya. No pasaron días, ni meses, ni horas, sino que en el mismo momentito la hemorragia se detuvo. Y sintió, dice, el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Ella no fue a mirarse por allá a ver si todavía. No, hermano, en el mismo momento Jesús la limpia desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de los dedos de sus pies. Ella misma siente que ya está sana, que ya no está mojada, que ya aquello se ha sanado. Tan pronto, hermanos, como tocó, tan pronto como sus manos se estiró, en contraste, hermanos, con la ansiosa esperanza de Jairo, un contraste pero grande de Jairo desesperado porque su hija estaba muerta. Un contraste. Jairo, espérate. Aquí hay alguien que ya no puede esperar más. En el momento que ella toca, el sangrado se detiene. Verso 22. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies. Verso 24. Jesús fue con él, dice, y mucha gente lo acompañaba, apretujándose a su alrededor. Verso 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto.
Si Jairo, hermanos, no tenemos la historia negativa de Jairo, pero si Jairo no hubiera sido también un hombre de fe, le hubiera dicho, ya viste, por la culpa de este, que ya ni sirve, toda inmunda, no fuiste sin mi hija. Pero hay algo bien extraordinario. Jairo ya le había dicho que su hija estaba muerta. A que estos no llegan a decirle que había. ¿Por qué no se dieron cuenta ellos? Porque Jairo salió al encuentro de Jesús. Y ellos salieron a buscarlo para darle la noticia. Ya no molestes al maestro. Tu hija ya ha muerto. Molestar más al maestro, le dice. La curación, hermanos, le ocurrió instantáneamente a esta mujer que había esperado tantos años con el encuentro con Jesús. Jesús le dio la libertad de la ley. Sí, esa ley que como mujer la tenía oprimida, hermano. Esa ley judía, porque no era ley de Dios. Ellos le habían añadido a esta ley esa parte. ¿Acaso no Dios puso el ciclo en el cuerpo de la mujer? Y ahora, ¿cómo iba a venir Dios a prohibirle? Fue algo añadido, hermano, que ellos pusieron a los códigos de ley. La ley era que todo tenía que hacerse a través de sangre. Y sí, dijo Dios, cuando una mujer está en su menstruación, no podía entrar, pero no tantas privaciones como esto. Pero el hombre siempre ha querido saber más que Dios. Ella era, hermano, considerada la mujer impura. En ese caso dice de que una mujer tenga flujo de su sangre fuera de su periodo moral, normal, de menstruación, y que el flujo le dure muchos días, o en caso de que su menstruación le dure más de lo normal, bien lo que dijo Dios, más de lo normal, será considerada impura mientras le dure el flujo, como si estuviera en su periodo de menstruación. Cualquiera puede, dice, el lugar y todo esto ya lo menciona, pero en los manuscritos originales, hermano, Dios no puso así. Dios no puso así. Y ese fue el decaimiento de Israel, que se fue poniendo duro, no con ellos mismos, sino duros con la gente. Será entonces considerada, digo, impuro, como si estuviera ella en su periodo, al hombre o la mujer que dormía con ellos o se sentaba. Esta cosa será considerada impuro. Ahora, ¿usted se siente impuro, hermano? Más de alguna hermana está ahorita aquí en este momento menstruando. Le dijeron los diáconos, usted no puede entrar. ¿Ah? Le dijo Jesús, usted no puede entrar. ¿Cuál fue su convicción al estar aquí ahora? Que en Jesús somos más que completos. Amén. ¿Qué pasó entonces aquí, hermano? A pesar de conocer cosas, estas reglas, a pesar de que la mujer conocía todas estas reglas, corrió el riesgo, empujándose a través de la multitud, y se acercó a Jesús por detrás con valentía. ¿De dónde sacó valor? El mismo Dios se lo dio. Sus dedos rozaron el borde de su manto. Sus dedos. Al momento que sus dedos rozaron su manto, el sangrado se detiene y ella sana quedó. Su enfermedad desapareció. Así desapareció la enfermedad también de nosotros. La enfermedad del pecado. Ahora, si usted sigue pecando, sigue enfermo. Y las acciones del pecado no son aceptas ante Dios. Dios no acepta las acciones del hombre que peca. A nosotros nos ama,
Pero nos está llamando y nos dice, deja de hacer eso. Jesús le dijo a aquella mujer que la encontraron en el adulterio. ¿Qué le dijo? Vete, pero no peques más. O sea, ese es el llamado de aquella figura, hermano, de lo impuro. Estás impedido. Te has convertido en enemigo de Dios. No hay acceso a Dios en esa condición. Vino Cristo, nos limpia y empieza a sanar. Él quiere sanarnos de un solo, al mismo instante, pero nosotros le ponemos, déjame hacer esto todavía, mi Señor, mira que tengo que ir a hacer aquello todavía. Y no esperamos que nos diga así, sino que nos vamos. Es sencillo, ¿no? Estos tipos de sermones, hermanos, tocan la psíquica de nosotros. O sea, lo que está dentro de nosotros, cómo actuamos. Y llegamos a un punto donde quizás nos hemos encontrado peor que aquella mujer que llevaba 12 años. Ustedes saben, hermano, que 12 años, ya en la vida adulta, que la mujer empieza a los... Bueno, en aquel entonces era más tiempo, ahora no, ya de 9 años ya las mechitas ya están menstruando. Antes llegaban a los 15, a los 16 años. Y ahí empezaba una vida, ya una vida de mujer. Ahora una niña de 9 años que ya menstruó, ya es una mujer. 12 años, póngale 16 más 12, ¿cuánto es? 28 años. Es calculadamente la edad que aquella mujer tenía cuando empezó con su flujo. Ahora agréguele usted ahí el tiempo que sufrió. 12 años de martirio, de dolor. Era, hermanos, ahora la mujer era libre del agotamiento, libre de los vergonzosos gritos que decían, impura, impura. Nomás la miraban porque ese era el bochorno de los judíos, hermano. Miraban a un leproso, miraban a esto, impío. Marcos 5:30 al 31. Jesús, dándose cuenta, dice, de que había salido poder de él, se volvió, dice, a mirar a la mujer, a la gente, y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? La lógica era, ¿verdad?, que era mucha gente y sus discípulos dan esta respuesta. Sus discípulos le dijeron, ves que la gente te aprieta por todos lados, le dice, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Los tantos que te aprietan ahí. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Sentiste algo especial? Claro, hermanos, era algo especial. Había salido virtud de Jesús. ¿Quién ha tocado mis vestidos? No fue una pregunta acusadora, sino una invitación, hermano, para la mujer. Sí, este es el otro punto, hermano, de la encrucijada de la fe cristiana. Aquella mujer ya estaba sana, aquella mujer ya estaba liberada de la ley y de todo, pero ahora venía la parte importante para su Señor, que la había sanado, y el Señor hace la pregunta, mira, te estoy invitando para que con tu propia boca vengas y me digas, Señor, fui yo el que te toqué. Y lo dice la Biblia. Era momento especial de confesar su fe. Verso 32. Pero Jesús, dice, seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Imposible, hermano, para una persona de condición humana 100%, poder distinguir quién lo había tocado en esa multitud. La pregunta no es dudosa de Jesús. La pregunta no es que él no sabía quién lo había tocado. Él sabía quién era, porque su mirada era ella estaba. Ella, dice la Biblia, dicen los historiadores, hermano, de cuclillas o de rodillas todavía,
que estaba dudosa si se iba a poder parar. La tranquilidad llenó su alma. De pronto regresa a la realidad. Aquella tranquilidad de que, ay, sorprendente, ya he sido libre de todo esto. Ya voy a poder ir a adorar a nuestro Dios. Ya. Pero en un momento, hermano, su alma feliz, porque estaba sana. Pero en un segundo también vuelve a la realidad. Verso 33. Entonces la mujer dice, miren ustedes, ya ahora no temblaba por la enfermedad, sino que ahora, hermano, la mujer temblando de miedo, dice, y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Era un judío. Tengo que decir que yo fui, bueno, me van a matar. ¿Qué va a pasar? Tengo que decir. La enfermedad de la mujer implicaba impureza, imploraba, hermano, implicaba, la exponía a que la acusaran de haber contaminado a Jesús de Nazaret. Se expuso a que la expusieran de haber contaminado al Hijo de Dios cuando lo tocó, pero le confesó su desesperación a Jesús y le contó todo lo que ella había hecho. A Jesús, salí de allá, de aquel lugar, vine arrastrándome, yo ya no puedo caminar. Algo me decía dentro de mí, ve, búscalo y tócalo. Y yo lo hice, Señor, yo lo hice. La respuesta de Jesús era que todos los cristianos, hermanos, creyentes, han escuchado en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted la respuesta de Jesús? Ven tal como eres. ¿Estás cansado? ¿Afligido? Ven, yo te haré descansar. Eso es lo que queremos escuchar de Jesús. Aquellas preciosas y consoladoras palabras, ¿sí? Llenas de gracia y de paz. Eso es lo que queremos escuchar. No cabe duda que cuando aquella mujer escuchó este revés de Jesús, bueno, se enojó. Le llamaban el rey de los judíos ahí, el rey que había venido, el Mesías. Tú eres el rey. Recuerden que lo oficiaban los ancianos. Y de allí vino lo de la cruz. 31 y 34 juntos los versos. Los leo. Vea usted. Sus discípulos le dijeron: ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús, dice, seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, que no era, hermano, para que, ¿qué me importa? Ahora entre mucha gente me voy a levantar y me escondo así entre todos, ¿no? Como muchas veces nosotros lo hacemos. No. La mujer sacó otro tipo de valor y le declaró la verdad: Señor, yo soy la mujer que te he tocado. ¿Le daría una sonrisa a Jesús o no? ¿Qué piensa usted? Sí. Porque vea lo que sigue. Fue, dice, se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. 34. Jesús simplemente le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila, curada ya de tu enfermedad.
Esas palabras, hermano, en el momento de aflicción, uno las espera. Que miren qué tristes cuando llegan a visitarlo a uno, llegan con comentarios bien raros. Por tu fe, le dice, has sido sanada. Me queda algo por aclarar, hermanos. Yo quiero que me ponga atención a lo que le voy a decir. Algo que aclarar. Que la fe de la mujer no fue la que causó el principal de su curación. No fue su fe la que causó lo principal de su curación. La fe fue el medio por el cual recibió la curación, por la infusión del poder y la gracia de Jesús. A esto se refirió Santiago cuando dijo, tú me dices que tienes fe, muestra. De manera que la fe es el medio para que el poder de Cristo actúe en nuestra vida. Si no logramos mover esa fe personal a la fe de Dios del cielo hacia acá, no va a pasar nada. Por eso es importante santificarnos. Hoy, la iglesia, hoy, aquella mujer anhelaba santificarse de su enfermedad. Hoy la iglesia debemos de santificar. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Amén. Ahora nos toca a nosotros hacer algo para que nuestra fe vaya creciendo. La fe es el medio para que la fe de Dios brote virtud de Él y podamos mirar milagros realizados en nuestra vida. Dice Hebreos 11:6. Pero no es posible, dice, agradar a Dios sin tener fe. Yo puedo decir que tengo fe, pero la fe de esta mujer es un tipo de fe que requiere acción, deseo, anhelo, un valor aparte. Van incluidas 7 cosas de la acción de esta mujer. Porque para acercarse a Dios, o sea que la fe de aquella mujer, hermano, fue grande, hermano, porque para acercarse a Dios, ella se iba a acercar a Jesús. Para llegar a donde iba a llegar, hermanos, uno tiene, dice, que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. ¿No esa era la seguridad de la mujer? Y salió a buscarlo. Él me contestó. ¿Qué de su vida personal? ¿Qué de mi vida personal? Si está dispuesto o dispuesta comparta que Jesús necesita tocar su vida. Hágalo usted, dígale a Jesús, necesito que toques mi vida. En medio de un dolor que me agobiaba, una mano poderosa me tocó. Entonces vamos a poder decir así, en aquel momento de mi angustia, una mano me tocó. Considera, hermano, que Jesús es tu pastor. Amén. Él escucha tu oración y te ofrece tocar tu vida. Él ofrece tocar tu vida. La gente del lugar dice, reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su cama. Habían oído la noticia que Jesús había sanado a aquella mujer solo porque había tocado. Ahora todos los enfermos los sacaban y salían porque querían por lo menos tocar la capa, y todos los que la tocaban quedaban sanos. ¿Quieres tú, hermano, tocar la capa del Señor, aunque sea el ruego?
o por lo menos el aire que nos llegue de la capa de Jesús. ¿O ya ha sido suficiente lo que el Señor ha hecho en tu vida? Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya.